iniciamos la clase. Bien, ahí están viendo la pizarra, ¿verdad? Me están escuchando, así que damos por iniciada la clase. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No lo sé porque la verdad no lo pensé mucho, pero la verdad es que vamos a tratar de repasar un poco lo que estuvieron viendo con Luis la última clase, que principalmente hicieron un repaso, pero lo enfocaron más que nada en nuevos tipos de funciones, funciones que más o menos tocábamos de oído, como eran las funciones exponenciales, las logarítmicas, que habíamos visto poco y nada en el ingreso, y lo vimos más que nada a nivel algebraico en el ingreso, pero no lo vimos a nivel funcional. Y después también algunas otras funciones, como son las funciones trigonométricas. Así que vamos a tratar de enfocarnos en eso. Así que bueno, arranquemos por algún lado. Por ejemplo, vamos a arrancar por las funciones exponenciales, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo son un poco las funciones exponenciales. Bueno, las funciones exponenciales son funciones exponenciales cuando cumplen con la siguiente estructura. Vamos a ver cuál es la estructura. La estructura es un número cualquiera a elevado a la x, ¿sí? Esta es como la gran estructura, o mejor dicho, vamos a escribirlo bien aunque sea una vez, elevado a otro número por x más cualquier otro número, ¿sí? Donde a, b y c pertenecen a los números reales. Entonces, una función es exponencial si cumple con esto. Bien, por ejemplo, una función exponencial podría ser 2x más 1. ¿Sí? Este es un ejemplo de una función exponencial. Tenemos un 2, tenemos un 1 y bueno, acá tenemos otro 1. ¿Sí? Esa es la estructura básica de las funciones exponenciales. Vamos a poner título. Yo escribo más feo que Luis, perdón. Función exponencial y no tengo tanta paciencia para escribir. Función exponencial. Bueno, entonces esta es la estructura básica de una función exponencial. Y además, vi que con Luis también lo vieron y lo comentaron ahí con color, incluso es importante que este numerito, que es la base de la función exponencial, no puede ser cualquier número real, ¿sí? Sino que tiene que cumplir con un requisito fundamental y es que este número a tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Esto es fundamental. Por ejemplo, si yo pongo menos 1 a la x, ¿sí? Ok, dale, no hay problema. VLOOK, soluciona tu problema en tu hogar. Ok, si yo por ejemplo pongo esto, a priori tendría la estructura de una función exponencial, pero no lo es. ¿Sí? Acá ponemos una carita triste porque esto no es una función exponencial, justamente porque el menos 1, ¿sí? No es mayor que 0, ¿no? Entonces claramente no es una función exponencial. Pero bueno, esto no es un berrinche de los creadores de las funciones exponenciales, sino que tiene una cuestión interesante, ¿no? Cualquier función, justamente es función porque depende de x, ¿no? Entonces habíamos visto que algo es función cuando salíamos de un conjunto de salida, aplicábamos una función y llegábamos a otro conjunto, ahora sí, de llegada. ¿Qué ocurre? Supongamos que esto de verdad es una función, ¿no? Y yo, a esto voy a llamarlo f. Supongamos que hacemos f de 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir f de 1? Aplicar la función al 1. ¿Sí? Esto claramente nos da menos 1 a la 1, da menos 1, ¿sí? Pero después hacemos f de 2, ¿no? Y esto nos daría menos 1 a la 2. Esto da 1. Y después hacemos f de 3, por tirar algo. Esto nos daría menos 1. Bueno, ¿qué empezamos a ver? Que si esto fuera una función, pasarían cosas muy exóticas, como por ejemplo, desde el 1 vamos al menos 1. Del 2 vamos al 1. Del 3 vamos al 1, ¿sí? Y entre medio pasan cosas que son bastante discontinuas, ¿sí? Entonces lo que vemos es que si ponemos como base un número negativo, el exponente me va a decir si está del lado positivo o del lado negativo y va a haber saltos muy importantes entre un número y el siguiente, ¿sí? Entonces no vamos a poder graficar una función continua si el exponente es negativo. ¿Bien? Entonces, fundamental. Funciones exponenciales, la base no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque pasan estos saltos, ¿sí? Cuando pasamos de un exponente a otro, empiezan a haber saltos importantes alrededor del 0. Eso a modo anecdótico. Pero bien, ahora vayamos a ver funciones que de verdad sí son exponenciales y vamos a ver un poco cómo se comportan.
Por ejemplo, empecemos con la siguiente. Vamos con una f1 exponencial, la más simple de todas. Por ejemplo, 1. Vamos con otra. Vamos con 2 a la x. Una más sencilla. Primero, siempre, nivel cavernícola, nivel salita turquesa, es entender a ojo por lo menos cómo es el comportamiento de esta función. Veamos cómo es el comportamiento. Siempre cuando uno quiere conocer una función por primera vez, no estaría de más hacer una tablita, ¿no? Vamos a hacer una tabla con valores x e y. Vamos a poner los valores básicos, ¿no? 1, 0, 1 y 2, a ver qué pasa. Todo número elevado a la 0 da 1, buenísimo. 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 da 4 y vamos a poner algún negativo, menos 1. Menos 1, 2 a la menos 1, ¿cuánto nos da? Nos da un medio. Y así podemos seguir. Ahora chequeamos un poco las propiedades de las funciones exponenciales para entender un poco cómo funciona esto. Bueno, una vez que uno tiene esto, uno ahí sí puede pensar un poco en la función como quedaría. Y vamos a ver cómo queda. Al 0 de x le corresponde el 1 de y. Al 1 de x le corresponde el 2 de y. Al 2 de x le corresponde el 4 de y. Y al menos 1 le corresponde el 1 medio. Bien. Bueno, y créanme, de hecho no tienen que creerme pues ya lo vieron con Luis, pero si uno sigue poniendo puntos, uno ve que el gráfico tradicional de una función exponencial es el siguiente. Es algo así, ¿sí? Tenemos lo que se llama una asíntota horizontal cerca del 0 y después crece justamente exponencialmente hacia el infinito. ¿Bien? Entonces acá vemos que si los números son menores que 0, a partir de que los números son menores que 0, vemos que la curva empieza a decrecer cercana al 0, ¿sí? Y del 0 hacia la derecha aumenta exponencialmente. Entonces esta es la estructura tradicional que tiene justamente una función exponencial. Vamos a verlo con nuestra plataforma predilecta, GeoGebra. Aquí estamos. Miremoslo con calma. Vamos a escribir nuestra primera función exponencial. Creo que ahí me zarpé con el tamaño. Ahí por ahí ven mejor. Bien. Vamos a hacer esta misma función, pero con GeoGebra. Así que voy a escribir 2 elevado a la x. Vamos a ver que lo que yo dibujé efectivamente es lo mismo que tenemos ahí. Ahora sí. 2 elevado a la x. Dos elevado a la x. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, el dibujito que yo hice, bueno, acá lo tenemos, pero mejor hecho, ¿sí? Vemos que justamente en el 0 vale 1, en el 2 vale 4, en el 4 vale 16 y así podemos seguir. Entonces, lo que vemos acá es algo que seguramente les comentó Luis, que las funciones exponenciales son las funciones que más rápido crecen, ¿sí? Cuando alguna vez habrán escuchado la frase, ¿no? Crece exponencialmente. Por ejemplo, ahora con los casos del COVID habrán visto esto de, bueno, que la curva sea exponencial, el crecimiento es exponencial, los muertos aumentan exponencialmente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir algo muy malo, ¿no? Que algo crezca de forma exponencial quiere decir que crece muy rápido. ¿Bien? Entonces, esta es una función... Justamente digo ese ejemplo del COVID como justo ese ejemplo de exponencial con el COVID. Sí, quiere decir crecimiento grande, ¿no? Si su sueldo aumentara exponencialmente sería buenísimo, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que siempre doy. Sí. O sea, quiere decir que el crecimiento es muy acelerado. Y además es la función de más rápido crecimiento de todas. O sea, ustedes no van a encontrar ninguna función que crezca más rápido que una función exponencial. Es por eso que la frase dice crecimiento exponencial y no dice crecimiento logarítmico, crecimiento parabólico. No, dice crecimiento exponencial justamente porque no existe una función que crezca más rápido que la exponencial. Así que la frase viene de algún lado. Bien, esto es con la base igual a 2. Vamos a poner base igual a 4, ¿no? En vez de un 2 voy a poner un 4 y vamos a ver qué pasa. Bueno, vemos que no hay mayores cambios, ¿sí? La curva en números del 0 hacia la izquierda es casi igual, de hecho no llegamos a distinguir los dos colores. Y a la derecha del 0 la conducta es la misma, ¿sí? Solo que crece un poco más rápido, ¿sí? O sea, aumenta su tamaño más rápido. Lo mismo si ponemos, qué sé yo, a ver, 11 a la x. 11 a la x.
Ahí tenemos. 11 a la X, nuevamente tenemos, es la naranja. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que en las otras curvas. ¿Sí? Vemos que a la izquierda tienden al 0 y a la derecha crecen rápidamente. Un dato curioso de estas funciones es que todas pasan por el 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Así que pongas el número que pongas de base, todas van a pasar por el 1. ¿Bien? Entonces. Una pregunta. ¿Sí? Mientras más grande sea el número utilizado en la recta de GeoGebra, más rápido crece exponencialmente. No, el crecimiento es igual de rápido. ¿Sí? Bueno. No es igual de rápido. Lo que aumenta es justamente el crecimiento de la curva, pero la función sigue siendo exponencial, ¿sí? Pero efectivamente, a eso quiero llegar. Si yo pongo un 3 a la X, ¿cómo va a ser la función 3 a la X? La voy a marcar en verde. Más rápida que la 2. Va a ser más rápida que la 2. ¿Qué quiere decir que algo sea más rápido? Es que va a pasar por el mismo lugar en el 0, pero va a alcanzar los mismos valores que la roja, solo que más rápido. Los va a alcanzar antes. ¿Sí? Yo lo llamaría como decir, con un ángulo más cerrado, por así decirlo. Sí, difícil definir el ángulo porque esto es una curva, pero efectivamente si uno piensa en un ángulo es como que cada vez está más cerquita del eje Y, o sea, efectivamente el ángulo más cerrado. Y lo mismo con el decrecimiento, ¿no? Llega al 0 más rápido y después se aproxima mucho al 0. No tengo pulso. Nunca toca el 0, eso es importante que nunca toca el 0, por más que mi gráfico no se llega a notar, nunca se toca el 0. Bien, entonces esa sería la curva verde. Y bueno, con un poquito más de imaginación, si uno pone una función f3 de x que sea un número aún más grande que el 3, qué sé yo, el 20 a la x, ¿qué pasa con 20 a la x? Ya medio que lo dijimos, ¿no? Es exactamente igual, pasa por el mismo valor, solo que crece todavía más rápido. Y decrece aún más rápido. Pero la conducta es la misma. Entonces, eso es el primer gran detalle. Cuanto más grande sea el coeficiente principal de la función exponencial, ¿sí? Cuanto más grande sea la base de la función exponencial, mejor dicho, no coeficiente principal, o sea, cuanto más grande sea este número, más rápido es el crecimiento. ¿Bien? Perfecto. Bueno, todo muy lindo con números que cada vez crecen más, pero ¿qué pasan con... Vamos con esto, vamos con una G1 que no sean números más grandes, sino que cada vez más chicos. Veámoslo, por ejemplo. Voy a hacer 1 a la X. Después vamos a pensar en una G2 que va a ser 0,5 a la X, o sea, cada vez más pequeños. Y otra G3 que va a ser 0,2 a la X. O fracciones, si quieren, como prefieran. Da igual. Vamos a ver cómo es esta conducta. Vamos a hacer la del 0,5, la vamos a hacer a nivel fraccionario para que sean más fáciles las cuentas para mí. Vamos a hacer 1/2 a la X. Entonces, todos estos números que probamos al principio son mayores que 1. ¿Sí? Bueno, quedó horrible, no importa. A ver, estos primeros casos que analizamos son a la X, donde a es mayor que 1. ¿Sí? Fue el análisis que hicimos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con este coeficiente, con esta base del exponente, donde a va a ser menor que 1. Y vamos a ver qué pasa con eso. Menor o igual que 1, si quieren. Vamos a ver qué está pasando con eso. Puedo borrar esto. Espera. Ahí está. Chao, un gusto. Bien. Vamos a ver qué pasa con estas funciones. Entonces, empecemos. A ver, vamos con este caso, el caso 2 en rojo. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra tablita como para tener una idea de cómo funciona. Tablita, X e Y. Y lo que voy a hacer yo es 0, 1, menos 1 y 2, por poner algún valor. Vamos con el 1/2, ¿sí? 1/2 a la 0, ¿cuánto es? O sea, cualquier número a la 0 da 1. Eso no hay mucho que pensar. 1/2 a la 1 da 1/2. Genial. 1/2 a la menos 1 da 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elevar a un número negativo es invertir la base, etc. ¿Sí? 1/2 al cuadrado es 1/2 por 1/2, que esto da 1/4. Vamos a ver cómo sería esto graficado. Luego lo vemos con GeoGebra, pero ahora vamos a verlo tranquilos, acá con un dibujo más o menos parecido. Bueno, ya sabemos que en el 0 vale 1, ahí no hay mucho que hacer. En el 1 vale 1/2, así que está como por acá. En el menos 1
vale 2, así que está como por acá, y en el 2 vale un cuarto, cada vez más cerquita del 0. Entonces lo que vemos que cuando la base es menor que 1, lo que ocurre es lo mismo que ocurría antes, solo que al revés. ¿Sí? Eso es lo que pasa con las funciones exponenciales cuando la base es menor que 1. ¿Sí? Así como pusimos un número, un medio, ¿sí? ¿Qué pasaba si el número era más pequeño todavía? O sea, es todavía más chiquito, más distante del 1. Entonces, por ejemplo, este que sería un quinto, ¿sí? Es un quinto a la x. ¿Qué pasa con este número? Este número todavía es más cercano al 0. ¿Cómo va a ser la función? Bueno, la función va a respetar lo mismo que respetaba la otra, solo que al revés. Es decir, va a pasar por el 1, pero va a decrecer más rápido. La idea es la misma que antes, solo que al revés, ¿sí? Cuanto más cercano al 0 es la base, más rápido es su decrecimiento, ¿sí? Y el caso particular de este, ¿sí? 1 a la x, ¿qué creen que pasa con la función 1 a la x, ¿no? 1 a la 0 da 1, 1 a la 1 da 1, 1 a la 2 da 1, 1 a la 3 da 1, 1 a la 5 da 1, da siempre 1. No, en este caso es una recta, ¿no? El caso azul, 1 a la x da una recta que pasa por el 1. Este caso no es muy útil, pero bueno, nada, para analizarlo. Entonces, la moraleja es que cuanto más pequeño es la base, más rápido es el decrecimiento. Veámoslo con GeoGebra como para entenderlo un poquito mejor. ¿Dónde estás? Aquí estás, GeoGebra. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos, solo que con números cada vez más pequeños. Por ejemplo, cuando digo números pequeños me refiero a números que están entre 0 y 1, o sea, más cercanos al 0. Por ejemplo, vamos con el 1.8 a la x. 1.8 a la x, 0.8 a la x, perdón, mala mía, 0.8 a la x. Ahí lo tenemos, ¿sí? Es una función que en vez de crecer, decrece. Y también pasa por el 0,1. Eso es una particularidad de todas las funciones exponenciales. Vamos con uno más pequeño. Vamos con el 0.4. Nuevamente elevado a la x. Elevado a la x. Y acá lo tenemos, ¿no? Vemos que nuevamente pasa por el 1, pero crece más rápido y decrece más rápido. O sea, la función es la misma que en el caso mayor que 1, solo que al revés. Y ahora vamos con uno bien pequeño, 0.01. Recuerden que tiene que ser mayor que 0 por la definición que les di al principio. Así que tenemos 0.01 a la x y ahí lo tenemos, ¿sí? Algo ultra empinado, donde tenemos un decrecimiento rapidísimo, ¿sí? Entonces, esa es la gran moraleja. ¿Y por qué, profe, tienen esa particularidad que en 0 y 1 van para el otro lado? Porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces todas pasan por este mismo punto, ¿sí? Y la particularidad esa que mencionas vos viene por esto, ¿no? Porque cuando los números son mayores que 1, o sea, vamos a analizar los casos mayores que 1. ¿Cómo son los números pensados a nivel de fracción? No sé cómo escribirlo esto, ¿no? Pero es, por ejemplo, el 3 medios, el 5 cuartos, el, qué sé yo. Por las fracciones propias y impropias. Claro, porque si te fijas el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Eso pasa cuando los números son mayores que 1. Entonces cuando uno eleva a un número, al 2, a la 3 o a lo que sea, este número crece más rápido que este otro, ¿sí? Entonces la fracción propia tiende a aumentar su magnitud, ¿sí? Eso con los números mayores que 1. Ahora, ¿qué pasa cuando los números son menores que 1? Pasa lo contrario. Vamos a analizar números menores que 1. Si el número es menor que 1, por ejemplo, un número menor que 1 es el 1 medio. Otro número sería el 3 sobre 10. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo elevo, por ejemplo, al cuadrado, esto sigue siendo un 1 y esto pasa a ser un 4. Estoy dividiendo por un número cada vez más grande. Entonces me da un número cada vez más chico. Esto de acá, si elevo, por ejemplo, al cuadrado, me da 9 sobre 100. Entonces, a medida que aumento, disminuye muchísimo esto. Entonces, es por eso que hay ese cambio de concavidad o de dirección en el gráfico de la exponencial en torno al 1. ¿Sí? Si son mayores que 1, la función crece rápidamente. Pero si son menores que 1, la función decrece rápidamente. Justamente por este manejo de las fracciones. Entonces, esa es la gran moraleja de las funciones exponenciales. Así que vamos a hacer un súper resumen ahí. Tenemos
una función cualquiera f del tipo exponencial, que es a elevado a la x. Gran resumen es, si a es mayor que 1, el igual a 1 ni lo analizamos porque ya vimos que es una constante, sabemos que la función es una función que crece. Y si a es menor que 1, ¿sí? Sabemos que la función es igual, solo que decrece, o sea, es al revés. Bien, bueno, el 1 es una constante y no tiene sentido analizar a las funciones con una base menor que 0. Habíamos visto que a tiene que ser siempre mayor que 0. Así que ese es el gran resumen que tenemos. Otra variante que pueden tener las funciones exponenciales son las siguientes, ¿no? Vamos a trabajar, ahora voy a dejar fija la base, voy a trabajar con base 2 a la x, después una h2 de x que va a ser 2, pero ahora va a ser a la 2x, una h3 que va a ser 2 a la 3x, para que vean qué ocurre a medida que aumentamos el coeficiente del exponente, ¿sí? Dejo fija la base, pero aumento el coeficiente. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es bastante sencillo ver lo que ocurre. De hecho, bastante intuitivo. Vamos a verlo. Borro todo esto. Dejamos. El azul es 2 a la x. Ahora vamos a hacer 2 elevado a la 2x. Y ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Tiene un comportamiento parecido a cuando uno aumentaba la base, ¿sí? Si uno aumenta el coeficiente del exponente, empezamos a ver que la función también crece más rápido, ¿sí? Así que vamos a hacer 2 elevado ahora a la 3x. Nuevamente crece más rápido, ¿sí? ¿Vemos? Entonces, moraleja número 2. Cuanto más grande es el coeficiente que acompaña a la x, más rápido también es el crecimiento. Analicemos. Vamos con colores, que eso me parece que sirve. Esto en rojo, esto en azul y esto en verde. Vamos a hacer los gráficos así nomás. Bueno, están así nomás, ¿no? Un poco mejor. Ahí estamos. Vamos con el rojo. Bueno, el rojo pasa por el 0, 1, ya lo recontra sabemos. Horrible, ¿eh? El rojo pasa por el 0, 1. El azul es la misma función, solamente que está con un 2 adelante. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la función crece un poquito más rápido. Y después vamos con la verde, que quiere decir la misma función, solo que crece todavía más rápido. Bien. Entonces, eso hace el coeficiente del exponente. Siguiente cuestión. Vamos ahora con exponentes cada vez más pequeños. A ver qué pasa. Vamos con una función y de x que sea, por ejemplo, 2 a la 0,5 de x. Y 2 que sea 2 a la 0,3 de x. Vamos a ver qué pasa cuando los coeficientes que acompañan a la x son cada vez más pequeños. Vamos a mirarlos tranquilamente acá con GeoGebra. Nuevamente dejo el 2 a la x de referencia y vamos a empezar a disminuir un poco su coeficiente. Vamos con 0,5 de x. Y acá lo tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Y pasa lo contrario, ¿no? Lo que uno esperaba. Si yo elevo a la x, pero la x acompañada por un coeficiente cada vez más pequeño, vemos que el crecimiento empieza a achancharse. Cada vez crece menos rápido. Así que vamos con uno más. 2 elevado a la 0,2 de x. Ahí la tenemos, ¿sí? Sigue creciendo, pero cada vez crece más lento. Entonces justamente vemos que este coeficiente, el coeficiente que acompaña al exponente, lo que hace es amplifica o no el crecimiento de la función, pero la función es siempre la misma. Así que cuanto más grande es este, vamos a escribirlo de alguna forma. A ver, f de x, ya sabemos que es a por x, a elevado a la b por x. Ya sabemos que esta a lo que hace es, nos cambia para qué lado va la función, ¿sí? Eso ya lo analizamos en el apartado anterior. Pero ahora también sabemos lo que hace b, ¿sí? Este coeficiente b lo que hace es, si b es mayor que 1, lo que hace es, a nuestra curva de referencia,
a la curva de x, lo que hace es la empieza a incrementar. Es decir, empieza a aumentar su crecimiento. ¿Sí? Cualquier b que sea mayor que 1 hace que crezca aún más rápido la función exponencial. Es decir, acelera el ritmo de crecimiento. Y si nuestra b es menor que 1, lo que hace es a nuestra curva de referencia exponencial con 1 de exponente, lo que hace es le achancha el crecimiento. Siguen siendo funciones exponenciales, por ende siguen creciendo muy rápido, pero bueno, este coeficiente atenúa o aumenta un poco más el crecimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende qué rol cumple cada uno de los numeritos en una función exponencial? Sí. Sí. Profe, perfecto. Buenísimo, espléndido. Bueno, y ya les dije que el esqueleto de una función exponencial es así. A, b a la x más c. Vamos a ver qué rol cumple esa c que puse por ahí, ¿no? Que ese rol es el más sencillo de todos, es el que uno imagina. Vamos con esta función. Vamos con f1 de x, que podría ser, vamos a cambiar un poco, 3 a la x. Pero ahora le voy a sumar un 1. Vamos con otra función que podría ser f2, que podría ser 3 a la x. Les dejo fija la base y el exponente para que no haya cambios ahí. Y ahora voy a poner un más 4. Y vamos con una más donde voy a cambiar justamente el último número. Le voy a poner uno más pequeño, el 10. Bueno, ¿y qué les parece que hace esto? Esto no vale la pena ni hacer una tabla porque esto es muy sencillo lo que ocurre. Eso que cambiamos es lo que se llama ordenar al origen. Es lo mismo de siempre. Vamos a ver cómo modifica a nuestra función. Así que vamos a escribir 3 elevado a la x. La voy a dejar de referencia. Esta es 3 a la x, ¿sí? La función que vamos a usar de referencia. Y ahora le voy a empezar a sumar coeficientes. Escribo 3 elevado a la x y le voy a sumar un 10. No, un 10 no es mucho. Vamos a sumarle otra cosa. Voy a sumar un 5. Y ahí estamos. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron cosas que no quería porque el 5 lo puse en cualquier lado. Vamos a sumarle 5. Ahí estamos, ahora sí. Listo. La ordenada al origen se corre. Efectivamente, la ordenada al origen cumple el rol que cumple cualquier ordenada al origen en cualquier función. La curva es la misma, créanme. Miren la verde y la gris. Y si la miran con cariño, la curva es exactamente la misma. Lo único que cambió es que está desplazada 5 posiciones hacia arriba. ¿Sí? Habíamos visto que las funciones exponenciales siempre pasaban por el 0, 1. Bueno, en realidad pasan por el 0, 1 más ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada al origen es 5, así que pasa por el 6. O sea, está desfasada 5 lugares hacia arriba, pero la curva es la misma. Vamos con una más. 3 elevado a la x. Eso no cambió, pero ahora le voy a, restar 2. Y acá tenemos a la curva roja. La curva roja es exactamente la misma que la gris y que la verde, solo que del punto que tenemos de referencia, que es el 0, 1, bajó 2 lugares. Bajar 2 lugares desde el 1 quiere decir pasar por el menos 1. Así que ese es el gran rol que cumple el coeficiente independiente. O sea, sube o baja. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Como una curva creciente, pero positiva o negativa? Es una curva, siempre es una curva creciente, sí. En este caso, ¿no? Solamente que empieza de otros valores, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensemos en la roja. Claro, por eso hablaba más que nada. Empieza con valores negativos del menos 2 y crece rapidísimo hasta el infinito. Vos pensás que en el 3 ya tenemos un número altísimo. Pero empieza de un número negativo, pero crece rápidamente. No se me ocurre ahora ningún ejemplo físico o natural que lo puedan ver. Pero es algo que llega al... Puede ser. Bueno, podría ser la temperatura, ¿no? Que en el peor de los casos va a llegar al menos 2 o cerquita del menos 2. Pero ni bien pasás de los 0 de algo, de los 0, no sé, los 0 metros. Bueno, a los 0 metros tenés menos 1 grados, al metro tenés 1 grado, a los 2 metros tenés 3 grados, a los 3 metros tenés 9 grados. O sea, tranquilamente puede ajustarse a cualquier parámetro, ¿sí? Está es eso, ¿sí? Nico, pero acá esta tercera función, al tener menos 2, ya produce una raíz. Bueno, sí, en este caso pueden empezar a aparecer raíces. Nosotros vimos que las funciones originales, ¿no? La función que no tiene coeficiente independiente, las que son simplemente exponencial sin sumarle ninguna constante, nunca tienen raíz, ¿no? Se aproximan muchísimo al 0, pero nunca llegan al 0. Bueno, a medida que uno le empieza a sumar cosas,
o restar. Efectivamente, cuando uno resta cosas, como esto lo desplaza hacia abajo, bueno, ahí sí ya cruzan al 0. Y lo que antes era asíntota en 0, ahora la asíntota es en el -2. O sea, la asíntota la da justamente el número que sumamos. O sea, esa es la gran moraleja. Entonces, cuando uno tiene... Vamos a hacerlo acá nuevamente. Voy a exagerar el gráfico para que se vea. Si acá le sumamos 1, ¿qué quiere decir? Que la ordenada del origen, ¿cuál va a ser? No es el 1, pasa a ser el 2. ¿Sí? Se le suma 1 al punto que tenemos de referencia, que es el 1. Entonces pasa a estar por el 2. Y después la función es la misma de siempre. O sea que la asíntota horizontal sería la Exactamente. Ahora termino de escribir los 3 ejemplos y lo escribo, pero efectivamente es eso. Después, esta otra que voy a marcar en azul. Ordenada al origen 4. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que pasa por el 4, sino que quiere decir que pasa por el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasa por el 5. Es decir, 4 desplazamientos en base al punto de origen. Y después la función es la misma. Y la última, que es -10, bueno, acá me va a quedar bastante fuera de escala. ¿Qué quiere decir? Que no pasa por el 1, sino que pasa por 10 lugares más abajo. O sea, pasa por el -9. Pero la función es la misma. Yo tendría que hacer un copiar y pegar de las funciones y tendrían que ser exactamente iguales. Bien. Entonces, lo que vemos es que este coeficiente lo que hace es... vamos a escribirlo así nomás. Sube o baja la función. O sea, básicamente lo único que hace ese número es subir o bajar la función en la vertical. Es lo único que hace. Y además nos define, subir o bajar, por ende nos define, vamos a escribirlo en 2 lugares, nos define la asíntota horizontal. ¿Sí? Es decir, nos define a qué valor nos acercamos asintóticamente. ¿Sí? Cuando no poníamos nada, cuando poníamos 0, nos acercábamos asintóticamente al 0. De hecho, profe, el término independiente le produce eso a todas las funciones. El término independiente hace eso, ¿no? Le produce eso a todo. Cuando decís eso, te referís al primer punto, al subir y bajar. Claro. Efectivamente, sí. Eso es lo que hace cualquier término independiente. Pero ahora, en este caso, en el exponencial, además nos define la asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Cuando tenemos sumado o restado algún coeficiente a la función exponencial, sabemos que la asíntota horizontal ya no va a ser 0, va a ser otra cosa. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser justamente el valor. Miremoslo. Me perdí con las ventanas. Acá. Cuando le sumábamos 0, es decir, cuando no poníamos nada, justamente el 0 era la asíntota horizontal. En la roja le restamos 2. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Justamente el -2. La verde le sumamos 5. La asíntota horizontal es el 5. Así que efectivamente eso es lo que hacen estos números. Definen a la asíntota horizontal también. Y última característica, aunque están todas muy ligadas, nos dice si hay raíz o no. Bien. Sabemos que si este numerito es mayor o igual a 0, no hay raíz. ¿Sí? Todo lo que habíamos analizado con un 0 no tenía raíces. Si yo encima lo levanto más para arriba, tampoco va a tener raíces. No, está clarísimo. Y a medida que le empiezo a restar cosas, empiezo a descender al gráfico. Bueno, ahí sí empiezan a aparecer las raíces porque justamente empiezo a atravesar al 0. Así que esa es la conducta que toma la función según los valores que tomen los 3 coeficientes que definen a la función exponencial. ¿Estamos hasta ahí? Eso es como un gran resumen de la función exponencial. Son las 3 cosas que le pueden pasar. Crece o decrece según A. Vamos acá. A nos dice si crece o decrece. ¿Sí? Si es mayor que 1, crece. Si es menor que 1, decrece. B nos dice qué tan rápido crece o decrece. ¿Sí? A medida que aumentamos B, crece o decrece más rápido. A medida que disminuimos B, crece o decrece, pero más lento. Y el C nos dice el punto de intersección con el eje Y o la asíntota horizontal. Así que ese es el gran resumen de funciones exponenciales. ¿Ok? Eso es como un pantallazo para que sepan cómo es una función mirándola a simple vista.
Vamos a hacer alguna, a ver. Vamos con un ejemplo, con todo lo que saben ahora. Ejemplo, bueno. Ejemplo. Lo rompí. Ahí está. Vamos Le salió con... un rulito más a esa E. ¿Cómo? Ejemplo, listo. Le salió un rulito más a la E, digo. No, siempre le hago una de más. Sí, 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 yo soy... Hago... Ahí. Así la hago con una lapicera. Imagínate ahora con el coso. Le hago como 10 rulos más. Bien, vamos. Bueno, un ejemplo podría ser este. Vamos con una función f de x que podría ser, a ver. Ya empezamos mal. Vamos con el 4. Y acá vamos a poner un medio de x. Encima más 1. Vamos con esto, a ver. Vamos a tratar de analizarla y tratar de deducir cómo va a ser el gráfico. ¿Qué me pueden decir de esta función así como está? Sin usar GeoGebra, sin nada. Con lo que vimos ya sabemos cómo es. No hay Que mucho va a más. estar pasando. Que va a estar primero que va a estar desplazada un lugar hacia arriba. O sea, Ok. va a pasar- Va a estar por el 2. En vez de pasar por el 1 va a pasar por el 2. Sí, Exacto. bien. Voy a poner de referencia una curva verde como para tener en mente una referencia. Pero no es esta. No va a tener raíz, muy bien, porque justamente si yo a la verde la desplazo hacia arriba una posición, bueno, si ya la verde no tiene raíces, si la levanto más, menos va a tener raíces. Así que efectivamente no tiene raíces. Bien. A ver, ¿qué más sabemos? Y que la curva no va a ser tan abrupta hacia arriba. Ok, bien. Me gustó más lo último que dijiste, hacia arriba. O sea, la curva es creciente. Este Claro, 4 nos dice creciente. que va a ser creciente. Claro. O sea que la curva va a crecer. O sea, la curva Pero va a como ser algo tiene así. un Va a crecer y va a medio de pasar por X, el 1, bien. Y como va a tiene ser este un más medio, lento el crecimiento. Ahí está. mayor efectivamente. parte. Como tiene un medio, quiere decir que va a crecer más despacito que la verde. ¿Sí? La verde es la que tenemos de referencia. Entonces va a crecer rápido, pero no tan rápido. ¿Sí? Es eso. Y bueno, después la asíntota. ¿Dónde estaría la asíntota en este caso? Me quedo espantoso. En 1. En el 1, ¿no? El dibujo la verdad no me ayuda mucho, pero la asíntota está en el 1. Entonces, efectivamente tenemos una asíntota horizontal en el 1, crece gracias al 4 y crece lento, entre comillas, porque crece rápido igual, ¿sí? Pero crece un poquito más lento que con el 1. ¿Bien? Bueno, ese es el razonamiento que tienen que hacer con este tipo de funciones. Si crece o decrece, la velocidad de crecimiento o decrecimiento, y si tiene o no tiene raíces. No hay mucho más que analizar. Vamos con una más. Vamos con 1/3 de x a la... Ay. 1/3 elevado a la x a la 8 y vamos a ponerle un -4. ¿Sí? Si esto yo lo hago con GeoGebra seguramente me dé números, bueno, no les voy a adelantar, pero números feos, pero el análisis lo podemos hacer. ¿Qué sabemos? Ahí sería decreciente, ¿no? Efectivamente, este 1/3, Estaría por el -5. este 0,3 periódico nos dice que es una función decreciente, o sea que es así. No, pero- ¿Sí? claro, Eso nos por el dice. -5 no. Por el -3. -3. Claro, no pasa por el 1, sino que pasa por el -3. -3. Pasa por el 3 y es decreciente, es algo así. Decreciente y bastante violento. Y bastante decreciente, exacto, bastante violenta, me gustó mucho eso, es bastante violenta, lo voy a exagerar, es una cosa así. Bueno, tanto no. Pero bueno, es eso, es súper, súper violento el crecimiento, o en este caso el decrecimiento es violento, ¿sí? Eso hace el 8. Esto sería la lectura, para ver si estoy bien. La lectura del dominio, ¿no? Sería que sería de izquierda a derecha, ¿no? Sí, las funciones siempre se Siempre leen es así, de izquierda a derecha. izquierda a derecha. Siempre, porque si yo la leo de Para- derecha a izquierda está creciendo. O sea, Claro, por no, eso, porque siempre, la lectura el siempre es de primer izquierda a ejemplo que derecha. Sí, El primer ejemplo como que me confundí, pero después que no, se lee de izquierda a derecha. Ahí sí. está, era Siempre se lee de izquierda a derecha porque lo lees en el sentido que crecen los números del dominio, ¿no? Claro. Yo nunca lo pongo los ejes, nunca pongo nada, pero siempre el crecimiento de la X Sí, es para sí, allá, sí, sí. así que se lee en ese sentido. ¿sí? Perfecto, sí, sí.
Nico, ¿Sí? me quedó una duda. Decime. Cuando vos decís que pasa por menos, que usa ahí por menos 3, tendría que usar por menos 4, eso es lo que no me queda claro. No, no, porque mira, cuando vos, o sea, saber por dónde pasa quiere decir cuánto vale en cero, ¿sí? Es decir, Ah, y mirá lo que pasa cuando hacemos f en cero. O sea, hacer f en cero quiere decir en qué momento cruzas al eje, ¿sí? Eso siempre Claro. quiere decir hacer una función en cero. Bueno, f en cero, ¿cuánto da? La base a la 0, ¿eso cuánto da? 1. Siempre da 1. Menos 4, esto da 3. Entonces, como esta parte siempre da 1, al 1 le restás o le sumas cosas. Entonces, justamente 1 menos 4 da menos 3. Entonces, es por eso que pasa por el menos 3. ¿Sí? pero esa es la asíntota, no. No. La asíntota es el menos 4, justamente. Claro. ¿Sí? Pasa por el... Sí, yo acá no pongo referencias, pero pasa por el menos 3. Otra vez toqué mal. Ahora ahí. Pasa por el menos 3, pero la asíntota está en el número que estaba, o sea, en el menos 4. Bien. Ahí con las referencias es mucho Esa mejor. era mi duda, ¿Sí? gracias. No, de nada. Sí, por ahí quedó la duda en uno que hice por acá, que quedó espantoso el gráfico, pero sí. El coeficiente independiente define a la asíntota, pero no nos dice que pasa por ahí. Pasa por ahí más 1, siempre. O sea, pasa por el menos 3, pasa por el, en este caso por el 2, ¿sí? Siempre pasa por este número más 1. Eso en cuanto al corte con el eje Y. ¿Ok? Buenísimo. Bueno. Eso en cuanto a función exponencial. Después con Luis vieron varias propiedades que yo no quiero perder mucho tiempo con eso porque las vieron en el curso de ingreso. Las podemos llegar a escribir si quieren, pero no, me parece que no tiene sentido analizarlas más todavía. Ya el análisis creo que se lo habían hecho, no me acuerdo si conmigo o con Ale Tornay cuando hicieron ustedes, no me acuerdo, pero las podemos escribir, ¿no? Las propiedades son las siguientes. Si uno tiene, a ver, a la 0, cualquier número elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Esa es una gran propiedad que usamos bastante. Después, a elevado a la m, o n en este caso, es lo mismo que 1 sobre a elevado a la menos n. Esto también lo usamos bastante, más que nada para hacer las cuentas. ¿Sí? Cuando uno quiere cambiar el signo del exponente, lo que hace es lo baja y le cambia el signo. Esa es bastante útil. Después cuando tenemos producto de potencias de igual base, a la n por a la m, esto era a elevado a la n más m. ¿Sí? Cuando tenemos producto de potencias de igual base, se sumaban los exponentes. De forma análoga teníamos una para la división, ¿sí? A la n sobre a la m. Esto era resta de los exponentes, es decir, es a la n menos m. ¿Ok? Luego teníamos una que era a la n, todo esto elevado a la m, exponente de exponente. Esto es igual a producto de los exponentes. ¿Ok? Y después teníamos otra que era a elevado a una potencia fraccionaria, es decir, a la m sobre n. O sea, hablando en castellano, es a elevado a una fracción. ¿Eso cómo era? Era el denominador pasa como raíz y el numerador queda como exponente. Entonces, estas son las grandes propiedades que ya habíamos visto de funciones de exponentes, ¿sí? Más que de funciones exponenciales. Esas son las grandes propiedades con las cuales yo pude hacer la tablita y pude hacer la cuenta, ¿sí? Porque alguien me podría haber dicho, ¿y de dónde salió este un medio? ¿Sí? Este un medio que parece que, no me acuerdo de dónde lo sacamos, acá, ¿no? De 2 elevado a la menos 1. ¿Y qué sé yo cuánto da 2 elevado a la menos 1? Bueno, 2 elevado a la menos 1 viene de haber aplicado esta propiedad, ¿no? Yo no sé cuánto vale 2 a la menos 1 porque no soy una calculadora, pero sí sé cuánto vale 1 sobre 2 a la 1. Entonces eso fue lo que hice para saber que esto valía un medio, ¿sí? Entonces las propiedades sirven para eso, para hacer la cuenta. Pero bueno, también tenemos la tecnología que nos permite hacer la cuenta. ¿Ok? Así que las propiedades está bueno que las tengan, pero nada. Los puede sacar de un apuro, pero no me quiero enfocar mucho en eso, ¿sí? Ok. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Está entendiendo más o menos? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Buenísimo, bien.
Bueno, después usar GeoGebra, yo la verdad que no sabría cómo explicarles cómo usar GeoGebra, porque es bastante intuitivo, ¿no? Uno viene acá a la parte de entrada y es cuestión de mirar un poco el teclado y tratar de encontrar lo que uno busca, ¿no? Pero 4 elevado a la, qué sé yo, 2x. Y listo, ya está, ¿no? Uno aprieta Enter y listo, ¿sí? Entonces, graficar una función es sencillo. Ahora vamos a ver alguna otra cuestión más y si puedo se las voy explicando con GeoGebra. Pero es bastante intuitivo. Más que es cuestión de dedicarle un buen ratito y créanme que lo van a sacar. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Después con Luis vieron otro tipo de función. Que ¿cuál es? La logarítmica. La logarítmica, ¿no? La función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Vamos con la función logaritmo. La función logarítmica también tiene una parte de propiedades y una parte a nivel funcional, justamente. Vamos, esperen, me perdí un poco con la pizarra. Ok, por el lugar que estoy, vamos primero con las propiedades, que también ya las vieron en el curso de ingreso. Pero vamos a refrescarla un poco. Primero vamos a analizar las propiedades de los logaritmos. De paso vamos a refrescar la definición de logaritmo. ¿Sí? Los logaritmos son así, uno escribe el logaritmo, uno escribe la base, el logaritmando y el resultado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos logaritmo, esto se lee así, logaritmo en base b de a es igual a c. Y uno mira logaritmos y entra en pánico, no tiene ni idea qué son, no tiene ni idea para qué sirven, pero la verdad es que los logaritmos es una forma de escribir a los exponentes, ¿sí? Es una forma de escribir a los exponentes distinto. ¿Qué quería decir este logaritmo? Que esto es lo único que tienen que entender de logaritmos, esto es lo fundamental de un logaritmo. Es cuando uno ve un logaritmo, automáticamente lo puede escribir como exponencial. ¿Cómo es eso? A ver, logaritmo en base b de a igual a c nos está diciendo que a b hay que elevarlo a c para que me dé a. O sea, lo que nos dice es que uno puede reescribirlo así. ¿Bien? Los logaritmos son como una pregunta. Si yo miro esto solo, me dice, ¿a cuánto tengo que elevar a b para que me dé a? Esa es la pregunta que hace un logaritmo. ¿A cuánto tengo que elevar a la base para que me dé a? Entonces me responde, y elevado a la c. Bueno, dada esa pregunta, uno puede reescribir cualquier logaritmo en un exponente, ¿sí? Entonces, podemos pasar de logaritmos a exponentes y muy fácilmente podemos pasar de exponentes a logaritmos, ¿sí? Es por eso que uno es la función inversa de la otra, porque puede ir de un lado o para el otro. ¿Por qué viene eso? Eso viene justamente porque las funciones exponenciales muchas veces uno las quiere despejar. Entonces, para eso vino el logaritmo, para poder despejar esta x que tenemos acá arriba, ¿no? Porque miremos los ejemplos exponenciales que hicimos antes. La x siempre está como exponente, ¿no? Siempre está arriba. Y por lo general uno sabe que las x uno quiere despejarlas para saber cuánto tienen que valer para que se cumpla algo. Entonces, ¿cómo hago para bajar esta x que está ahí arriba y ponerla abajo? No hay forma con lo que sabíamos. La única forma de bajar a la x es justamente aplicando logaritmos, que es la función inversa de la exponencial. Por ejemplo, vamos a hacer uno, ¿no? Si yo tengo, qué sé yo, menos 3x igual a 8... tiro por tirar, ¿no? Si yo quiero saber cuánto tiene que valer la x para que esto me dé 8, cuánto tiene que valer. Y qué sé yo, si yo pongo un 1 me da menos 3, si yo pongo un 2 me da un 9, si yo pongo un 3 me da un menos 27. Pero ¿qué número tengo que poner acá para que me dé un 8? Bueno, la transformación para hacer eso es decir, bueno, la función logaritmo en base menos 3, ¿sí? ¿Qué más debería poner? Mirando, 8 es igual 8. a x. Ok. 8 es igual a x, claro. Muy bien. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar el menos 3 para que me dé 8? Es lo mismo que estoy preguntando acá. Y acá me dice, bueno, elevado a la x. Solo que el logaritmo es una función. Es un botón del... Así como el seno y el coseno. El logaritmo también es un botón de la calculadora. Entonces uno aprieta logaritmo menos 3, 8 y ya te dice el resultado de la x. Eso es un logaritmo. Eso, profe, solo se puede calcular por calculadora. No Sí. se puede hacer cálculo matemático. No, bueno, bien. podés cuando hay algún tipo de número, relación entre los números, ¿no? Que ahora es lo que vamos a ver con las propiedades. Pero así a ojo, yo no sabría hacerlo. No, debe dar... Profesor, Sí, Nico,
Eso Sí. se puede hacer para sacar el resultado logaritmo de 8 sobre el logaritmo de menos 3. Exacto. Se A eso, divide. sí, a eso vamos a ir. Justamente ahora pongo las propiedades como para poder aproximar el resultado. Cuando trabajamos, por ejemplo, con seno, coseno y tangente, ¿no? Y uno quiere calcular el seno de 60. ¿Sabemos cuánto vale? No. No hay procedimiento matemático para calcularlo. Tenemos que usar la calculadora, ¿sí? Hace cientos de años, alguna personita se tomó el trabajo de hacer una tabla con todos los santos valores que se puedan imaginar y el resultado. De aplicar, por ejemplo, logaritmo, seno, coseno, lo que sea. Entonces, esa transformación ya la hizo alguien por medio de procedimientos, que por lo general los procedimientos vienen a nivel gráfico, ¿sí? Alguien se tomó el trabajo de calcular todas estas cosas a nivel gráfico, y para cada valor que uno ponga en logaritmo ya sabemos cuánto vale el resultado. Pero eso está en la calculadora y no vamos a hacer el procedimiento, porque los procedimientos son complicados y son por lo general geométricos, ¿sí? El logaritmo es algo que se utilizó mucho para cambiar la escala de los números. Eso creo que se los había comentado en el curso de ingreso, ¿no? Que cuando uno trabaja con números muy grandes o muy chicos, es molesto. Entonces es mejor trabajar con los logaritmos de esos números. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver ahora. Así como dijimos que las funciones exponenciales son las funciones que más rápido crecen, la función logarítmica, como es la función inversa del exponente, o sea, de la exponencial, ¿qué quiere decir? Que algo crezca muy rápido. Eso, ¿no? Pero ¿qué es la inversa de que algo crezca muy rápido? ¿Qué les parece que es? ¿No? ¿Qué sería lo inverso a crecer muy rápido? Que decaiga. Bajar de crecer rápido. Crecer lento o prácticamente no crecer, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué aspecto tiene un logaritmo. Voy a escribir logaritmo. Miren, GeoGebra me dice logaritmo, la base, por ejemplo, logaritmo en base 3 de x. O sea, la función logaritmo, ahí la tenemos. Miremos lo que pasa. Si uno mira con cariño el gráfico, ve que es muy parecido al gráfico de la exponencial, solo que está todo como torcido y doblado y se comporta distinto. Pero miremos lo que pasa. Cuando vale 2, el logaritmo, ¿cuánto vale? No importa cuánto, pero 0,5 supongo. Cuando vale 3, ¿cuánto vale? 1. Cuando vale 4, ¿cuánto vale? 1.2. Cuando vale 5, ¿cuánto vale? 1.3. Cuando vale 6, ¿cuánto vale? 1.7. Cuando vale 7, 1.8. Lo que vemos es que yo me alejo de un valor y al alejarme vemos que el resultado es casi el mismo, ¿sí? O sea, crece muy poquito. A eso nos referimos con que crece muy poco. Miren hasta dónde me tengo que ir yo. Recién acá, recién en el 28, llegué al 3, ¿sí? Miren, me alejo mucho más. Llegué. Estoy en el 88 y recién llegué al 4, ¿sí? Entonces eso es lo que hace un logaritmo. Un logaritmo es una función que crece muy lento. Miren, le saco zoom. La función está casi clavada en el mismo lugar, ¿sí? Entonces eso es que una función sea la inversa de la función que más rápido crece. La exponencial es la que más rápido crece. Miremos una exponencial cualquiera. Yo, a medida que me alejo de, por ejemplo, de un número, vemos que el valor siguiente está muy alto. Me sigo alejando, está cada vez más alto. Me vuelvo a alejar, está cada vez más alto. Acá me alejo hacia la derecha y el resultado en y es casi el mismo, ¿sí? Entonces eso es una función logarítmica. Es una función que prácticamente no crece, ¿sí? Es eso. ¿Se entiende la diferencia y por qué es la función inversa? Es todo lo contrario, prácticamente no cambia. Como si estuviera acostada también la función. Es casi como que si hubiera una asíntota horizontal, es casi como que no se llega a un valor, pero la realidad es que llega, y llega a todos. Vos me decís, che, la función logaritmo llega al 10, ¿ustedes qué piensan? ¿Llega al 10? Sí. Supongamos que la función logaritmo es la función con la que aumenta su sueldo, ¿no? Y ustedes en el mes 5 ganan 1 peso. Les pregunto, ¿algún día van a ganar 10 pesos si su función sueldo es logarítmica? ¿Cómo lo ven? No creo que con una gran cantidad de tiempo, sí. Sí, pero va a llegar. La realidad es que llega. O sea, la función logaritmo llega. En algún momento llega, pero tenés que darle su tiempo. De hecho, no sé si me va a alcanzar sacarle el zoom, pero créanme que va a llegar al 10 en algún momento, ¿sí? A diferencia de la exponencial, que ella llega a cualquier lado y rapidísimo, ¿sí? Esa es la diferencia entre exponencial y logaritmo. El logaritmo llega a todos lados, pero tarda mucho. La exponencial llega a todos lados ya, inmediatamente.
¿Ok? Profe, en la vida cotidiana, ¿para qué se puede usar los logaritmos? Los logaritmos, otra vez, como los logaritmos son casi siempre el mismo número, cuando vos, por ejemplo, yo me acuerdo si se los comenté, yo soy meteorólogo, yo trabajo en meteorología. En meteorología trabajamos mucho con la química. La química está asociada a átomos y los átomos están asociados a moles de moléculas, etc. Ahí trabajamos con números que son 0,00003, 0,00032. O sea, números, ustedes tienen química, creo, ¿no? Qué sé yo, moles, UMAS, números que son elevado a la menos 23, a la menos 24. O sea, números que son o muy grandes o muy chicos. No tiene sentido trabajar con ese número, ¿por qué? Porque las diferencias son mínimas, entonces todo se pasa a escala logarítmica. Entonces no trabajamos con el número en sí, sino que trabajamos con su escala en logaritmos. O sea, trabajamos con el logaritmo del número y no con el número. ¿Por qué? Porque hace que sea todo más fácil de trabajar. Créanme que se utiliza muchísimo en la astronomía, ni hablar, ¿no? Las distancias entre planetas es abismal. No tiene sentido trabajarla en kilómetros, sino que uno trabaja con logaritmos de kilómetros. Y eso es 1, es 2, es 3, y no mucho más que eso, porque supongamos que vamos al, qué sé yo, al 6 millones. No sé si esto se la banca hasta el 6 millones. Yo creo que sí. O sea, sería como escalar distancias. Es otra forma de escala, ¿no? 6 millones de kilómetros tranquilamente puede ser la distancia entre un planeta y otro. Si vos trabajás con esos 6 millones con la calculadora, ¿no? Te va a dar un número espantoso. Sin embargo, el logaritmo de 6 millones debe ser 100, 110. Entonces vas a trabajar con un 110 en vez de con un 6 millones. Entonces hace que todas las cuentas y los procesos sean más rápidos. Porque trabajás con números más pequeños. Cuando terminás de hacer el trabajo, te acordás que son logaritmos, transformás el logaritmo al resultado y listo. ¿Sí? Pero eso es un logaritmo, es cambiar la escala. ¿Ok? Para eso sirve, más que nada. Perfecto, gracias, profe. Nada. Claro. ¿Ustedes ya tuvieron química o no todavía? Sí, ahora. No, química. No, todavía no. Bueno, ahí van a ver que los valores son o muy grandes o muy el segundo, pequeños. pero. Por lo general muy pequeños. Entonces los van a trabajar con escala logarítmica, no van a trabajar con el valor en crudo. Porque no van a notar diferencias, pero con el logaritmo sí. Perfecto. Además, si uno trabaja con el número, otra vez, las unidades son 0,1 elevado a la menos 23. Eso quiere decir escribir 23 ceros y un 1. Bueno, si uno trabaja con el logaritmo, eso por ahí se transforma en un 2. ¿Sí? Entonces uno escribe el 2 y nada más. Entonces esa es la ventaja de un logaritmo. Bien, propiedades de logaritmos. Hay bastantes, ya las vieron, pero vamos a escribirlas. Logaritmo en base a de b, ¿sí? Por ejemplo... no, vamos a escribirla en otro orden. Permítanme un segundo. Para que quede más prolijito. A ver, vamos acá. Voy a escribir el logaritmo en base b, cualquier base, de a por c. ¿Sí? ¿Esto qué era? Bueno, pensemos que A y C son números grandes o muy pequeños. Si yo hago un número grande por un número grande, ¿qué me da? Un número todavía más grande y demasiado grande. Muy grande, demasiado grande. ¿Sí? Pero miren la propiedad que tienen los logaritmos. Los logaritmos me dicen que si yo tengo el producto de dos números, los logaritmos te dicen, no vamos a multiplicarlos, mejor los sumamos. Entonces, imagínense, si yo tengo un número muy grande, qué sé yo, el 1000. Y tengo otro número muy grande, que es el, qué sé yo, 18.000. Si yo encima los tengo que multiplicar, bueno, nada, el número me va a dar este mismo número con 4 ceros más. O sea, me va a dar un número espantoso. Sin embargo, gracias a los logaritmos, en vez de multiplicar, yo puedo sumar. Y es lo mismo. Entonces, los logaritmos transforman los productos en sumas. Y esto es muy bueno, porque 1000 más 18.000 es re fácil. Lo puedo hacer hasta mentalmente, ¿no? De 19.000, punto, terminé. ¿Okay? Acá se ve la importancia del logaritmo. Este número, 18.000 por 1000, eso da 18 millones, creo, ¿no? Pero si yo hago 18.000 más 1000 es 19.000. Es un número mucho más accesible. Entonces para eso son los logaritmos otra vez. Lo mismo si yo tuviera el logaritmo en base b de una división. Imagínense que A y C son números espantosamente grandes o espantosamente chicos. Hacer la división es difícil. ¿Sí? Pero el logaritmo me dice, no, tranquilo, relájate, que las divisiones no existen. Para nosotros las divisiones son restas. ¿Sí? Entonces eso hace un logaritmo.
numerador menos denominador. Entonces, de tener una división de números pequeños o grandes, pasamos a tener una resta. Que una resta uno la puede hacer incluso hasta mentalmente. Profe, ¿qué es eso de química? ¿Qué quiere saber? No, yo no quiero saber nada. Quería que ustedes por ahí entiendan de lo que estábamos hablando, ¿no? De las unidades. Pero no era que necesitaba saber algo de química. Tranqui. Y, profe, ¿las cuentas Sí. se hacen como una suma común y corriente? La cuenta se hace como una suma común y corriente, ¿sí? Mientras las bases sean las mismas. Mientras los Sí, logaritmos la de base siempre es B. La base no cambió. Bueno, entonces, los logaritmos. Los productos me los transforma en sumas. Las divisiones me las transforma en restas. Buenísimo, ¿no? Uno aprende a multiplicar en cuarto grado y uno aprende a sumar en salita celeste. Entonces, nada, con saber salita celeste ya estamos bien. Y los logaritmos siguen mejorando las cosas, ¿no? Si uno tiene el logaritmo en base B de A a la C. Bueno, exponente, ¿cuándo aprendemos? Qué sé yo, en quinto, sexto grado. Y las propiedades del logaritmo me dicen, no, tranquilo. Tampoco hace falta que sepas exponentes. Con que sepas multiplicar alcanza. Entonces, otra propiedad es, si uno tiene un exponente dentro de un logaritmo, ese exponente pasa afuera del logaritmo como un producto. Así que ni siquiera hace falta saber exponentes, con que sepan multiplicar alcanza. Y además, la multiplicación, ¿qué es? La multiplicación es una suma, ¿no? Que ya lo sabemos también del ingreso. Multiplicar por C quiere decir hacer C veces una suma. Así que es sencillo. Después, los logaritmos también me dicen, tranquilo, yo sé que no te gustan las raíces de los números, te dan miedo las raíces. Los logaritmos te dicen, olvídate, las raíces no existen, no son necesarias las raíces, son operaciones difíciles, así que es mejor olvidarte de la raíz y esa raíz pasa como división. Entonces, los logaritmos transforman las raíces en divisiones. Esa es otra propiedad más. Y bueno, me queda una sola, creo, que es el logaritmo en base B de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo en base B de 1? ¿Sí? No importa cuál es B, pero yo lo que tenía que preguntar es, ¿a cuánto tengo que elevar a B para que me dé 1? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el resultado? 0. Efectivamente 0. Esta es otra propiedad, no sé si es tan importante como las otras, pero es una propiedad al fin y al cabo. Así que eso hacen los logaritmos. Transforman... nada, le bajan la dificultad a todo. Los productos a sumas, las divisiones a restas, los exponentes a multiplicación y las raíces a restas. O sea, nada, le baja un escalafón a la dificultad en todas las operaciones. Bien. Ok. Bueno. A ver qué podemos hacer por la hora. Bueno, estas son las funciones logaritmos. La función logaritmo es la función inversa. Vamos a escribirlo así. Es la función inversa. Profe, ¿le Sí. puedo hacer una pregunta? ¿Por Obvio. qué el exponente, digamos, del logaritmo no puede ser negativo? Porque el exponente te referís a... Claro, que es logaritmo, por ejemplo, base B elevado a la menos 1 o Mira. menos 2. Ah, ok. Perfecto, el logaritmando. O sea, vos me decís, B es cualquier cosa. Vos me decís que acá no puedo poner un menos 1. Claro. Ok, mira, pensémoslo así. ¿Qué quiere decir menos 1? Quiere decir que B a la C me tiene que dar menos 1. ¿Cómo lo ves esto? ¿Esto es factible o no es factible? Ah, por la regla de los signos, sí, ahora lo entendí. Sí, ok. Ok. Buenísimo. Así todo eso es más que nada una cuestión de estandarización de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo miro así y digo, bueno, sí, esto sí que puede ser. ¿Por qué? Porque de hecho hicimos un ejemplo de una función exponencial que pasa por el menos 1, ¿sí? Esta, por ejemplo, la verde podría pasar por el menos 1 si yo le resto un 2. Así que existen las funciones que cumplen con eso, pero por estandarización se pide que esto sea siempre, positivo, ¿sí? Que no sea negativo. Lo que sí es importante, por eso te volví a preguntar sobre tu pregunta, es que la base, yo no puedo poner acá un menos 2. Esto sí es importante, ¿sí? Esto es muy importante. La base nunca puede ser negativa, ¿sí? Pues si yo pongo A y acá pongo C, me queda menos 2 elevado a la C igual a A. Y esto sí vimos que esto no era posible, ¿no? Esto al principio de la clase dijimos que las funciones exponenciales, ¿dónde están? Me perdí. En algún lugar dije que las funciones exponenciales, la base
tiene que ser mayor que 0, ¿sí? No puede ser negativa. Entonces, esto es súper importante. La base no puede ser negativa porque si no, no existiría una función inversa exponencial. Lo que vos me dijiste también es cierto, pero eso ya es más un berrinche matemático, ¿sí? Un berrinche para una cuestión de simplificar las operaciones, ¿sí? Pero en el peor de los casos se podría pensar en eso. Pero mejor si lo pensás que no, ¿sí? Nico. Ok, gracias, profe. Nada. Una consulta a lo que estabas diciendo. Sí. Ponele que sea logaritmo de base menos 1 de 1. Sí. ¿Cuál sería el exponente? Sería 3. ¿A cuánto tenés que elevar el menos 1 para que te dé 1? 3. 3, bueno, pero yo te puedo decir el 5 también. También, o sea, me refiero a la parte impar del exponente. Exacto. O sea, Entonces, supuestamente el logaritmo de menos 1 se puede, o sea, se podría hacer, pero no. se podría, pero tendrías infinitos resultados. Tendrías una función que pasa por muchos lugares. Sería como te tomás la temperatura, tenés 37 grados, pero también tenés 38, pero también tenés 41. ¿Y cuál tenés? Y qué sé yo. No respeta la definición de función. Por eso es que se los descarta esos valores. No es que no existen los valores, es que no son función. Estamos hablando siempre en base de funciones. Claro, Bien, estamos haciendo un análisis funcional. A nivel algebraico podría llegar a despejar, como acá, que es lo que me preguntó, creo que fue Dani. Acá, y sí, yo lo puedo despejar. En algunos casos lo puedo despejar, pero ya el análisis funcional no se lo puede hacer, ¿sí? Eso es una diferencia. Ahora, Vas a tener algunos casos en los que lo vas a poder despejar. Y vas a decir, ¿por qué no se podía? Sí, que se puede. Bueno, a veces se puede, sí, pero uno tiene que tratar de hablar siempre desde la generalidad, porque si no... Claro, siempre en base a la funcionalidad. Exacto. No a la parte algebraica. Tal cual. Hay casos particulares en los que uno puede hacer algo, bueno, buenísimo, pero no siempre. Entonces, por eso surgen esos berrinches, que no son berrinches, tienen una justificación de partes positivas del logaritmando o del logaritmo. Bien. Perfecto. Profe, en Sí. el logaritmo de base B, por ejemplo, de A elevado a C, ¿puede ser negativo el ¿Cuál? ¿El C? Sí, por ejemplo acá, en donde dice arriba de todo, donde dice logaritmo inversión, al lado dice logaritmo de B de A sobre C. ¿Puede estar elevado a una negativa? Sí. Acá la parte de arriba, o sea, el C puede ser lo que quieras. Exacto, Sí, no eso me sí. sale la palabra, no me Sí, sale la el palabra. exponente puede ser cualquiera, de hecho exponente, analizamos. el exponente. Sí, el exponente puede ser cualquiera, sí, eso no hay problema. Sí, ahí Sí, no hay. el hambre no me hace salir las palabras. No, tranqui, no pasa nada. Bien, Profesor, ¿le hago una consulta? sí, obvio. En una calculadora científica, cuando Sí. queremos calcular el logaritmo, lo hace con base 10 siempre, Sí, ¿no? a eso iba a ir ahora. Vamos a eso. Los logaritmos pueden ser en cualquier base, ¿sí? Pero los logaritmos tradicionales son dos. Tenemos logaritmo que más se utiliza para los cambios de escala es el logaritmo en base 10, ¿sí? Es más que nada para correr la coma por la escala decimal que trabajamos nosotros. Logaritmo en base 10 de A, ¿no? Esto quiere decir a cuánto hay que elevar al 10 para escribir a la A, ¿no? El otro logaritmo fundamental es el logaritmo en base 2,71, 72, 81, 82 y no sé qué, cómo sigue, de A, que este es lo que se llama es el logaritmo en base E. Logaritmo en base E, ¿sí? Ajá. De A. ¿Por qué? Porque E es ese número. Este se lo suele usar mucho en la química y en cuestiones más físicas y físico-químicas, en termodinámica, van a usar el logaritmo en base 10 y en otras cuestiones más a nivel de economía o cuestiones más sociales se utiliza mucho el con potencia E. Este logaritmo es tan popular y tan útil que tiene un nombre propio que es ln, ¿sí? En vez de escribir log en base E, uno puede escribir ln. ln quiere decir esto, logaritmo en base E de A. Esta es otra notación del logaritmo. Si uno ve ln, quiere decir logaritmo neperiano de A. O sea, quiere decir que la base es E. Y este otro, se lo escribe muchas veces, se lo escribe directamente como log, ¿no? Son los dos populares. Si es en base 10, se escribe solamente el log y no se dice que es 10. Ya se sabe que es 10. Si es en base E, se pone ln, ¿sí? Es logaritmo neperiano. Y este otro, muchas veces, yo sé que en la escuela lo dicen al revés, ¿no? Pero este es el natural.
Logaritmo natural es el que es en base 10, porque es el natural para el ser humano, el natural para nuestro sistema de numeración en base 10. Este es el logaritmo natural, es el que es en base 10. Muchas veces, estoy seguro que los profesores en la primaria o secundaria se equivocaron y dijeron que este es el natural. ¿Por qué? Porque ven una n acá. Piensan que esta n es de natural. No, pero esta n viene del sujeto este que lo descubrió, que se llama Neper, se llamaba. Yo pensaba que murió. Entonces, este es el logaritmo neperiano y el natural es el 10. Con que se acuerden que el logaritmo natural es 10 y el otro es en base E, alcanzan los otros nombres, pero también la escritura, ¿no? ln y log, ¿sí? Son los dos populares. Son tan populares que son los que están en la calculadora, ¿sí? Si uno quiere hacer el logaritmo en base 3 de A, bueno, va a ver que ese logaritmo no lo va a encontrar en la calculadora, por más científica que sea su calculadora, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque los que se usan son estos dos. Pero por suerte, hay una fórmula de transformación de bases, ¿sí? Que lo que nos dice es lo siguiente. Si yo por algún motivo quiero calcular este logaritmo, ¿cómo hago? Bueno, es fácil. Lo transformo al logaritmo de la base que yo quiera, por ejemplo 10 de A, y después divido por el logaritmo en base 10 de 3. Entonces, esta es la fórmula de cambio de base. Este es el cambio de base de los logaritmos. Entonces, si uno tiene que calcular un logaritmo en una base que no sabe o que la calculadora no tiene, es muy fácil pasarlo a otra base, ¿sí? O lo podemos pasar a la base neperiana. Horrible. Logaritmo n de A sobre logaritmo n de 3. Entonces, si tenemos un logaritmo en base 3 que no sabemos, fácil, lo pasamos a base 10 o a base de Neper y estamos bien. Buena clase, Fernando, éxitos. Buena clase, no, un descanso. Gracias por estar, perfecto. Bueno, entonces eso responde a la pregunta de, che, no tengo el botón de base 7. Y no lo tenés vos, no lo tengo yo, no lo tiene nadie. Así todo, hoy por hoy con la tecnología. No quiero mentirles que GeoGebra lo tiene, pero créanme que ya hay un montón de aplicativos que tienen la base que ustedes quieran. Vamos a chequearlo si GeoGebra ya lo tiene. Pero acá está, ¿ves? GeoGebra ya, el cambio de base es una fórmula que se las puse yo de memoria, ni siquiera la googleé, me la acordaba. Imagínense que GeoGebra también la sabe. Entonces acá GeoGebra me dice, che, no importa, vos decime la base que quieras, uno escribe log, ¿ves? Y aparece logaritmo, la base que vos quieras, qué sé yo, base 23. Y acá vamos a poner un número espantoso, 1023. Entonces, GeoGebra ya sabe cuánto es el logaritmo en base 23 de 1023. Mira, es 2.2. O sea, hoy por hoy ni siquiera tiene sentido que yo les haya contado el cambio de base, ¿no? Porque ya aparecen en los aplicativos la base que uno quiera, ¿sí? Pero bueno, nada, anecdótico, que podemos transformar las bases a la que nos guste más. Tampoco es la muerte. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, y una... Profesor, Sí, decime. en la Casio que tengo recién me acabo de dar cuenta, la Sí. 570 tiene para cambiar la base. Ah, buenísimo. Sí, no sé bien cuál es la 570, pero genial, sí tiene. Espléndido. ¿Cómo hiciste con la función? Pues yo estaba buscando con la mía la Casio FX82MS y no me di cuenta. Tiene el log y el LN, pero no sé si con Shift se puede cambiar la base del logaritmo. No, tengo un botón que ya me aparece el log y después un cuadradito para modificar la base y después el número. Ok. Nada, un comentario. Sí, no, está bien. Yo les quería mostrar, vieron que yo tengo ahí una Casio instalada, pero no la encuentro. Después la próxima me fijo a ver si tengo la FX82 no sé cuánto. Si lo encuentro se los muestro. Pero ahora no lo tengo justo en esta cosa. Bien. A ver, me ubico un poco en la pizarra. Bueno, entonces, eso es lo que sabemos de funciones exponenciales. Los gráficos de las funciones logaritmos los analizamos la clase que viene. Si quieren, no me quiero ir mucho con la hora, pero es básicamente lo contrario de la exponencial, ¿no? Es todo lo mismo que vimos. Qué tan rápido crece o decrece según los exponentes, qué tan arriba o tan abajo está según la ordenada del origen. Y las dos variantes de la función logaritmo son... Esperen que me perdí un poco. Ahí estamos. Ya vimos cómo es el gráfico de la función logaritmo.
¿no? La función logaritmo es así. ¿Sí? Y la otra variante de la función logaritmo es así. ¿Sí? Es de un lado o del otro según los coeficientes, y lo mejor que le puede pasar es, por ejemplo, estar elevada. Si yo le sumo 1, la subo para arriba. Subo para arriba, medio redundante, pero bueno, va para arriba. Si yo le resto 2, se va para abajo. Y estas cuestiones después las analizamos en la clase que viene con tiempo, pero es básicamente lo mismo que la exponencial. Y las otras funciones que vieron con Luis, pero me parece que las vieron muy por arriba, no estoy seguro. La función seno y coseno, las vieron, ¿no? Yo vi que hicieron unos dibujos. Díganme ustedes qué tanto vieron. Sí, yo creo que vi que habían mandado algo de eso. Ok. Sé que algo hicieron porque vi las fotitos, pero no sé cuánto vieron. Funciones trigonométricas. Bueno, las funciones trigonométricas, ¿cuáles son? Seno, coseno y tangente. Sí, son dos. Son seno y coseno. Son seno y coseno. Son las dos que tienen que saber. Las otras son todas variantes de seno y coseno, ¿no? La otra que vos me comentaste es tangente. Está casi bien. Pero bueno, la tangente la realidad es que es un seno sobre un coseno. O sea, uno empieza a hacer operaciones con seno y coseno y le empieza a dar nombres, ¿no? Pero las trigonométricas son seno y coseno, ¿sí? Entonces uno analizando esas dos puede analizar cualquiera de las otras. Así que vamos a tratar de entender un poco cómo funcionan estas. Esto también no lo voy a poder analizar mucho porque se me va a ir la hora, pero rápidamente, a ver. Vamos a analizar la función seno. Vamos a analizar la función seno de x. La función seno de x, como cualquier otra función, tiene un coeficiente que en este caso va a ser 1, otro coeficiente que acá tiene un 1, y le estoy sumando un 0, ¿sí? Siempre igual, ¿no? Es como, ¿dónde puedo poner números? Y bueno, puedo poner un número acá, puedo poner un número acá y otro número acá. No puedo poner muchos más números, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se comporta esta función. Bueno, esta función tiene un comportamiento muy simpático, que es el siguiente. El seno de 0 vale 0, ¿sí? El valor máximo del seno es el 1, el valor mínimo del seno es el menos 1. Y acá en el eje, que va a ser el eje de las x, yo no voy a poner números reales cualquiera, ¿sí? De hecho, voy a poner números reales cualquiera, pero uno por lo general lo que pone son grados, ¿sí? No trabaja con unidades que podrían ser kilos o temperaturas, ¿no? Uno pone grados, por ejemplo, grados de ángulos, ¿no? 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360. Acá damos la vuelta. Y vamos a ver qué ocurre. A ver, la función seno, el seno de 0 grados vale 0, ya lo dije. Bien, el seno de 90, suerte Castillo. Bueno, el seno de 90 vale 1. El seno de 180 vale 0. El seno de 270 vale menos 1. Y el seno de 360 vale 0. Entonces, estos son algunos de los números que podemos recordar. ¿Y qué vemos? Vemos que la función se comporta así. Llega hasta el 1, va para abajo, vuelve al 0, llega al menos 1, y empieza a subir y llega al 0. Y a partir del 360, ¿qué ocurre? Si yo sigo aumentando grados al 360, o sea, si vengo al 362, el 362 quiere decir dar un giro y 2 grados más. O sea, el 362 es lo mismo que el 2, ¿sí? Eso, vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, vemos que la función seno lo que hace es esto mismo, ¿no? Es esto que hizo acá, bueno, lo vuelve a hacer durante toda su santa vida. ¿Por qué? Porque justamente los grados son para eso, para ciclos. Entonces, la función seno hace lo mismo todo el tiempo. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Porque si yo vengo a menos 10 grados es el equivalente a 350. Y así podemos seguir. Entonces, eso es la función seno. Una función que, una vez que uno conoce cómo se comporta en los primeros 360 grados, sabe cómo se comporta siempre. Los ejes por lo general van del 0 al infinito. Y los grados no son del 0 al infinito, los grados son del 0 al 360. Entonces, para hacer esa transformación a un eje real, como venimos trabajando siempre, aparece el concepto de
vamos a escribir acá, de radianes. Los radianes son una transformación de los grados a los números reales, donde decimos que 360 grados son 2pi. 2 veces pi, o sea 6,28. Después el 180 decimos no, esto es el 3,14. El 3,14 es el 180. Y después podemos seguir con los otros, ¿no? El 90 grados es pi sobre 2. 270 son 2 tercios de pi. Bien. Bueno, y así podemos seguir con todos los números. Entonces los radianes son justamente una transformación de grados a números reales. ¿Cómo hacemos la transformación? Bueno, con regla de 3 simple, ¿no? Sí, decime. ¿No es 3 medios de pi? 3 medios de pi. Sí, el 3 medios, efectivamente, porque tiene que ser más de 1. Al revés, 3 medios, gracias. Tiene que ser efectivamente 1,5 pi. 3 medios de pi, ¿no? Esto es con una regla de 3. Una vez con que sepa uno, cualquiera, no sé, 360 grados son, por ejemplo, 2pi. Con saber este alcanza, ¿por qué? Si vos me querés decir, che, ¿cuánto valen 27 grados en radianes? Y qué sé yo. Pero bueno, la cuenta es muy sencilla con la regla de 3, ¿no? La regla de 3 nos dice qué cosa. Nos dice que 27 grados por 2pi, o sea, la multiplicación cruzado dividido 360 grados. ¿Sí? Grados con grados se simplifica. Esto es un medio trucho la simplificación que hago, pero lo que voy es que la unidad grado y la unidad grado se cancela. Simplemente me queda una operación numérica que justamente la operación numérica me da 54 sobre 360 pies. O sea, el resultado me da en pies. Entonces, esta es una... Y pies quiere decir que estamos dentro de los números reales. ¿Por qué? Porque este pi es 3,14. 15, no 22, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma de pasar de grados a números reales. Es tan sencillo como eso. No se divide el 54. Sí, se hace la cuenta. Pasa que yo no la voy a hacer. Pero sí se hace la cuenta. Sí, efectivamente. O aunque sea simplificar, ¿no? Podés simplificar por 4, por lo menos. Bien. Bueno, eso es la función seno. Y vamos a ver cómo se comporta la función seno. Vamos rápidamente. Si yo ahora en vez de la función seno tengo 2 veces el seno de x. Vamos a ver cómo es esta función. Bueno, esta función lo que hace es, a este coeficiente que es 2, lo único que hace es me aumenta lo que se llama la amplitud. ¿Qué quiere decir? Voy a graficar en rojo la función seno estándar, ¿sí? La que hicimos recién. Esta es la misma que hicimos recién. ¿Sí? Este es el -1 y este es el 1. Es la que teníamos antes. Bueno, pero ahora voy a graficar esta misma. ¿Esta misma qué nos hace? No mucho. En vez de terminar en 1, termina en 2. Y en vez de terminar en -1, termina en -2. Entonces, justamente, la función es la misma, solo que cambió bastante su amplitud. O sea que con el seno, profe, se pueden medir sonidos también. Sí, esta cuestión es para analizar todas cuestiones justamente ondulatorias. Todo lo que tenga que ver con ondas. Y el sonido justamente es una onda. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué hace este coeficiente? Y claramente aumenta la amplitud. Ahora, si viene alguien y me dice, bueno, pero pongamos un 0,3 seno de x. ¿Qué les parece que hace el 0,3 seno de x? Bueno, en vez de terminar en 1, termina en 0,3, ¿no? Y en vez de terminar en -1, termina en -0,3. ¿Y cómo es la curva? Bueno, es igual que siempre. Cuando digo igual que siempre, me refiero a que tiene las mismas raíces, ¿no? O sea, que pasa por los mismos lugares, solo que bastante más plana. Bueno, esa es la función 0,3 seno. Así que ya sabemos lo que hace A por seno. A por seno de x. ¿Qué hace esta A? Bueno, cambia lo que se llama la amplitud. Es decir, el mínimo y el máximo lo aumenta o lo disminuye, según de lo que estemos hablando. ¿Sí? Eso hace A. Bueno, otra cuestión que podemos analizar del seno es, vamos a tomar como referencia el seno de x y vamos a sumarle un número. Entonces hacemos el dibujo. En rojo la curva estándar, el 1 y el -1. Curva estándar del seno. Este es el seno de x. Bueno, ¿qué les parece que hace
en vez de 1 le voy a sumar 10 para que exagerar más el gráfico. ¿Qué hace? Bueno, hace lo que uno imagina, ¿no? La curva es la misma, solo que en vez de pasar por acá por el 0, pasa por el 10. O sea, este es el 10. La amplitud va a seguir siendo 1 porque acá hay un 1, ¿sí? Entonces, si el centro que antes era el 0 ahora es el 10, va a llegar hasta el 11 y el valor mínimo va a ser el 9. Eso hace esta ordenada al origen, ¿sí? Justamente me corre todo hacia arriba 10 lugares. Pero la función es la misma. ¿Ok? Eso hace este numerito, la ordenada, el valor independiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto, perfecto. Si yo pongo el seno de x y ahora le resto 2, ¿qué les parece que hace eso? Bueno, en vez de arrancar en el 0, arranca en el menos 2. Este era el menos 1, este es el menos 2. Estoy haciendo chanchada con los colores. Acá estamos. Arranca en el menos 2 y la amplitud es la misma porque acá hay un 1, así que va a ir del menos 2 al menos 1 y del menos 2 al menos 3. Y la función es siempre la misma. Solo que se fue para abajo 2 lugares. Bueno, eso es lo que hace este número. No hace mucho. Entonces, vamos a escribirlo acá. Tenemos el seno de x más a. ¿Qué hace este numerito? Hace lo de siempre, ¿no? Sube o baja a nuestra función. Es decir, cambia la ordenada al origen. Y al cambiar la ordenada al origen, cambia los extremos, ¿sí? Ya no son más el 1 y el menos 1, sino que son el 1 y el menos 1 más a, justamente. Eso hace ese número. O sea, desplaza a la función. Y el último número que tenemos que analizar es ¿qué hace este valor? 2x. O sea, voy a empezar a poner números adentro del seno a ver qué hace. Vamos a escribir la función de referencia otra vez. Este es el 1 y este es el menos 1. Menos 1 y 1. Función de referencia. Y vamos a ver cómo se comporta esta otra función. Bueno, este coeficiente, que en este caso es un 2, lo que hace es aumenta la velocidad en la que nos movemos en el dominio, ¿sí? O sea, esto disminuye la distancia entre cresta y valle, muchas veces se lo llama, ¿sí? El valle es lo más... Esa es la frecuencia, ¿no? Efectivamente, ahora vamos a eso, es la frecuencia, o sea, qué tan rápido se llega de una cresta a un valle, o sea, de un mínimo a un máximo. Bueno, el 2 justamente aumenta la frecuencia, hace que se llegue más rápido de un máximo a un mínimo. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Parto del 0, ¿por qué? Porque acá no estoy sumando nada. La amplitud va a seguir siendo de 1 a menos 1, porque yo acá no puse otra cosa que no sea un 1. Lo que pasa es que hace todo más rápido, o sea, llega hasta el 1, baja, llega hasta el 0 más rápido que antes, llega hasta el 1, baja, bueno, y así. O sea, hace todo, pero 2 veces más rápido. ¿Sí? Justamente eso se llama frecuencia. O sea, la función es la misma, solo que está como más compacta. ¿Por qué? Porque hace todo más rápido. Eso hace C2. Y bueno, ya dicho esto, sin mucha imaginación, ¿no? Si uno pone el seno de, qué sé yo, de un 0,3. Pero, profe, seguirían pasando por las raíces 90, 270 y 360. No, ahí cambian las raíces. ¿Por qué? Porque la raíz era 90, eso es cierto. Pero si acá tiene que haber un 90, quiere decir que la x tiene que valer 45. ¿Sí? Entonces la raíz está en 45 ahora, no está más en 90. Porque todo esto tiene que dar 90. Entonces la x tiene que valer 45. Es por eso que la raíz, ves que la encontré antes. ¿Sí? Entonces cambian justamente las raíces. Y de hecho aparecen más raíces. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Este es el primer caso donde justamente las raíces cambian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llego más rápido al 0. Llego el doble. En la mitad de tiempo llego otra vez al 0. ¿Sí? Entonces las raíces están todas corridas. Ahora analicemos esto. El seno de 0,3x. Nuevamente, función de referencia. Y acá la frecuencia disminuye. O sea, la frecuencia en vez de ser 1 es 0,3. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, vamos del 1 al menos 1. Función de referencia en rojo. Me perdí en la parte por qué va solo del 1 al menos 1.
Bueno, esa parte nunca la expliqué, pero es justamente por la tabulación del seno, ¿no? El seno es un botón de la calculadora y el seno tiene esa conducta. O sea, el seno va siempre del 1 al -1 y no hay mucho más que decir, ¿sí? Es eso. Es porque es la función inversa que uno utilizaba para calcular los grados. O sea, esto viene de una deducción geométrica, que no sé si la quiero explicar ahora, ¿no? Pero viene de esta cuestión, ¿no? Cuando uno analiza un círculo de radio 1, espantoso. Todos estos análisis de seno y coseno vienen de pensar qué pasan con los círculos, con cualquier círculo, y en particular con los círculos de radio 1. Entonces, como uno trabaja con los grados, siempre pensando en círculos de grado 1, ve que todas las respuestas van a dar como mucho 1, siempre. O sea, porque el radio como mucho va a ser 1. Entonces, es eso nada más. ¿Y por qué trabajamos solamente con ceros, con 1 y con -1? Porque después al seno lo podés multiplicar por cualquier cosa. Entonces, a la larga podés obtener cualquier número. Entonces, por simplicidad de las matemáticas, nuevamente se construyó un seno que va entre -1 y 1. Claro, si vos le pones 1 de seno, la única que va a variar es que va a subir un lugar. Pero exacto. Va a ser, o sea, sería 2 y 0. Todas estas cuestiones, cuando se las inventó por primera vez o cuando se las trabajó al principio, se trató de hacerlas lo más simple posible. Y lo más simple es que se mueva acá, entre el 1 y el -1 y punto. Después, si uno quiere el 2, bueno, lo multiplica por 2 y ya tiene el 2. No hay mayores cosas. Entonces, es por eso que muchas veces aparecen esos números 0 y 1 y que uno dice ¿por qué? Y bueno, porque se lo definió así y es así. ¿Sí? Claro, pero cuando vos lo pones en 2, después la curva sería entre 3 y 1. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Sí? No, perfecto. Pero yo digo multiplicarlo por 2. Al multiplicarlo por 2, llega hasta el 2 y llega hasta el -2. Entonces ahí abarca más cosas. Ah, claro. No sube. Claro. El subir es cuando pones al 2 acá. Ahí sí hace lo que vos decís. ¿Sí? Ahí sube, ahí me Pero la cuestión es que con el seno y con el coseno puedes escribir el número que quieras, multiplicando o sumando cosas como prefieras. Perfecto. Es por eso que la definición va entre 1 y -1. Después vos lo amoldás como quieras. Bueno, entonces, ¿qué hace este 0.3? Hace que se haga todo con menor frecuencia. Esto es la frecuencia es más chica, así que se hace con menor frecuencia. Que se haga con menor frecuencia quiere decir que, bueno, parte del 0, la amplitud es 1 y -1 porque acá hay un 1. Y que lo haga con menor frecuencia quiere decir que, bueno, yo llegaba al máximo acá. Bueno, ahora llego al máximo, pero me tomo mi tiempo. Llego al máximo acá. Bueno, y la raíz yo la encontraba acá. Bueno, no, ahora yo la raíz me tomo mi tiempo. La raíz la encuentro acá ahora. Y bueno, mismo para todo. O sea, vemos cómo es todo más lento, más pausado, con menor frecuencia. Entonces, resumen, seno de AX. ¿Qué hace este A? Que como bien dijeron es la frecuencia. O no es exactamente el período, pero está asociado un poco también al período. ¿Sí? La frecuencia es 1 sobre el período, así que hay una relación entre frecuencia y período. Son dos unidades, si quieren, para medir el tiempo o qué tan rápido ocurren las cosas. Entonces, ¿qué hace esta A? Bueno, básicamente, no sé cómo decirlo, pero es como que compacta al ciclo o achancha al ciclo. ¿Sí? Eso es lo que hace A. Lo compacta cuando A es mayor que 0. Cuando A es mayor que 1, perdón. Cuanto más grande sea el número, mayor que 1, el ciclo empieza a ser cada vez más apretado. Y cuando A es menor que 1, lo que hace es lo relaja más. A menor que 1 relaja un poco la repetición. Hace que la repetición sea cada vez más lenta. O sea que tenga que moverme más para que se vuelva a repetir el ciclo. Bueno, eso hace... ¿La amplitud de la onda? Esa es la amplitud, efectivamente. Es la distancia... No, la amplitud es... Perdón, me equivoqué yo. La amplitud es entre 1 y -1. Esa es la amplitud. ¿Sí? Eso como que la estira. La estira, exacto. La estira o la compacta. Es como un acordeón. El mayor que 1 aprieta el acordeón, perdón, y menor que 1 lo estira, lo relaja. ¿Sí? ¿Sería más frecuente y menos frecuente? Efectivamente, por eso es frecuencia, ¿no? Es más frecuente encontrar el máximo, es menos frecuente encontrar el máximo. Miremos acá, ¿no? Si yo pongo un 5, vamos a ver que
es muy rápido encuentro valores extremos. Es muy frecuente encontrar los extremos. Si yo pongo un número muy chiquitito, vemos que es poco frecuente, ¿no? Tengo que moverme un montón para encontrar otro extremo. Es por eso, ¿no? Para hacer una analogía con el español. Bueno, y eso es la función seno. Y ya para cerrar, la otra función, me quedó medio desprolija la pizarra hoy, medio todo mareado, pero la otra función es la función coseno, que lo que hace, esta también la vieron con Luis, ¿verdad? Vieron algo, hicieron algo con Luis de la función coseno. Voy a escribir de referencia a la función seno. Seno de x lo escribo en rojo, referencia. Va entre 1 y menos 1. Y ahora vamos a escribir en verde la función coseno. ¿Qué hace la función coseno? Nada, es la misma que la función seno, solo que en vez de empezar en el 0, arranca en el 1. Es como que arranca acá, ¿sí? Es como una relación con la función seno, pero arranca desfasada hacia la derecha o hacia la izquierda, como quieran verlo. Pero después la función es exactamente la misma. ¿Sí? La función es la misma, solo que está corrida hacia la izquierda o hacia la derecha, como quieran ver. Entonces, esta es la función coseno. Solo que en vez de arrancar en 0, arranca en 1. Pero después es la misma función que la función seno. Así que por ende podemos hacer el mismo análisis que hicimos con seno, ¿no? Si yo multiplico 2 coseno, quiere decir que en vez de arrancar en 1, arranca en 2. Y la amplitud va del 2 al menos 2. Si yo al coseno le sumo un 2, quiere decir que lo corro todo hacia arriba a 2 lugares. Y si yo adentro del coseno pongo un 2, quiere decir que aumento la frecuencia del coseno. Pero es lo mismo que el seno. Es el mismo análisis, por eso no lo vamos a hacer. Simplemente recuerden eso. La única diferencia es donde comienzan. Es el comienzo, es el desfasaje hacia la izquierda o hacia la derecha. Es eso, nada más. Esa es la diferencia entre seno y coseno. Nada más. Eso y solo eso. Bien. Bueno, con esto ahora sí terminamos la clase acá, si les parece. Breve resumen de las funciones nuevas que estuvimos viendo. Quería verlas más con GeoGebra, pero primero las cuestiones básicas vimos. La clase que viene por ahí las enfocamos un poquito más con el uso de GeoGebra. Pero bueno, ahora por lo menos conocen mal que mal cuál es el rol de cada número dentro de las funciones y tienen un panorama de cómo es la gráfica de las funciones a simple vista, ¿sí? Después la profundizamos un poquito con GeoGebra. Así que con eso estaríamos por hoy. Salvo que tengan ahí alguna duda, si no vamos cerrando con esto.